Aquí estamos ya de nuevo, como cada domingo, con una palabra de fe. Nos conectamos y estamos listos para aprender la palabra. Sin más preámbulos, en esta ocasión vamos a entrar de lleno, totalmente, a la palabra de fe, palabra poderosa, palabra eficaz. Vamos a orar dando gracias al Padre. Papi, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Qué belleza conocerte a ti. Desaprender lo incorrecto para conocerte a ti y tener relación contigo. Vivir esta vida en familia contigo, papá. Tú eres mi hogar. Gracias por tu espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en nuestras vidas. Como una llama encendida se mantiene en nosotros, alumbrándonos, Padre. Con frutos abundantes tu palabra es semilla viva, incorruptible, se manifiesta con frutos abundantes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y yo declaro que esta palabra llega a las personas correctas, compartiéndoselas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos haciendo un paréntesis en nuestra serie que se llama La justicia que es por la fe. Le dimos una pausa y el domingo pasado di la primera parte de este tema que se llama Matando vacas sagradas. Y ya vimos la primera parte y vamos a ver la segunda parte. En la primera parte, si no la has visto, traté el tema que no necesito que el cielo se abra, no es necesario. Explicamos que Jesús ya descendió, vive dentro de nosotros. También vimos que no necesito clamar, solo creer, fue la segunda cosa que hablamos. Tercer cosa, no existe la doble unción, porque nosotros tenemos toda la plenitud de la deidad, de acuerdo al nuevo pacto. Número 4, la salvación no se pierde, es otro tema que hablamos y que hemos tocado en las diferentes reuniones de los últimos 2 meses. Justificación eterna hemos hablado, es algo que hemos estado aprendiendo. Y luego también nos quedamos en el punto número 5, que es no fui creado para alabarle. Esa es otra cosa. Son cosas que hemos aprendido en los últimos tiempos. Yo creo en este año hemos venido reforzando estas cosas y amerita bien una vez que entra diciembre del 2023, en este caso, hacer una reflexión de las cosas que hemos aprendido y estar confirmados en ellas, ¿no? Entonces, una cosa importante antes de ver el punto número 5, que ya de hecho ya le dimos un avance, pero una cosa importante es recordar lo que dije en la última reunión. El nuevo pacto comienza desde que Cristo murió y resucitó. El testador, hasta que Él muere, entra en vigencia el testamento, dice Hebreos capítulo 9. Entonces, a partir, como dice 2 Corintios capítulo 5, de manera que de aquí en adelante, dice, mira, vamos a ver otra vez estaba pensando en esto. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De manera que nosotros de aquí en adelante, un parteaguas, se refiere al versículo 15, dice que Cristo murió y resucitó. Dice, de manera que de aquí en adelante, o sea, hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Hay una nueva vida a partir de que Cristo muere y resucita. Entonces, hay cosas que se han mezclado, antiguo con nuevo pacto, en las predicaciones. Y
y por consecuencia en las conciencias de las personas, debido a que las predicaciones se hablan y las palabras tienen poder. Entonces esto entra en la mente y la percepción de las personas, el concepto de las personas para interpretar la vida está en base a una programación de una información correcta, incorrecta, combinada, y esto repercute en la sociedad en general. Entonces es importante entender que a partir de que Cristo resucitó, las cosas cambiaron bastante. Entonces, número 5, la vaca sagrada que vamos a matar, metafóricamente hablando, es: no fuimos creados para alabarle. Ya lo toqué en la reunión pasada, pero nosotros no fuimos creados para alabarle. Ya argumenté que el hecho que Dios nos fuese creado para eso hablaría de que Él tiene una necesidad de ser adorado, que Él tiene una necesidad, si fuese así, o sea, tiene una baja autoestima porque quiere que le estemos diciendo cosas hermosas. Entonces no tiene sentido un Dios inseguro creando humanos para que lo adoren. No tiene ningún sentido. Y de hecho no es bíblico. Pero la única parte donde se han agarrado para argumentar esto es Efesios capítulo 1. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Y vamos por favor al versículo 6. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, para alabanza de la gloria de su gracia, de ahí se ha sacado que Dios nos creó para que nosotros le alabemos, lo cual es totalmente falso, totalmente incorrecto. De hecho, hay una versión de la Biblia, que es la versión Dios habla hoy, y la versión NT Peshita se llama. Son dos versiones que dan otro aspecto o un énfasis más atinado al manuscrito original del griego de este versículo, que dice Efesios 1:6: por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su Hijo. O sea, no dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, sino dice que por esta causa, o sea, por su amor, por su gracia, alabamos a Dios por su gloriosa bondad. O sea, que Dios nos eligió a nosotros solamente porque nos amó. Y por esa causa nosotros le alabamos. Cambia todo el sentido. Porque Efesios 1:6, de acuerdo a Reina y Valera, aparentemente da a entender como si nos creó para que le alabemos. Pero ya vimos en Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice: por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su Hijo. Simplemente estoy reforzando lo que hemos hablado en diferentes ocasiones, y la reunión pasada también hablamos esta escritura. Dios no nos creó para alabarle, sino nos creó, hemos visto en este año, nos creó porque Él quiso tener una familia de hijos a su imagen, porque Él quiso tener comunión con nosotros, aleluya, y porque dice la palabra que nos puso para dominar, o sea, nos creó para reinar sobre la tierra. Esas son las razones por las cuales nos creó nosotros, no para que le alabemos. No tiene ningún sentido. Entonces esa es la vaca sagrada número 5 que hemos aniquilado en cuestión conceptual, ¿no? Ahora, la número 6, que la he tratado también con el equipo élite, aunque ahora voy a tocar alguna nueva que no han escuchado ni ellos. La número 6 es donde están 2 o 3 congregados. Esa famosa frase que se saca de Mateo capítulo 18 y se usa para cuando hay poquita gente en la reunión. Es decir, casi no ha llegado gente o la gente llega tarde, típico cristianismo. Y me incluyo, que yo muchas veces he sido así, pero me confieso que soy puntual. Esta frase, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, es otra vaca sagrada que vamos a matarla en el sentido de concepto incorrecto, debido a que se da una aplicación incorrecta de esto. O sea,
Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo Jesús. Pero eso se aplica, el cristianismo lo aplica como a su presencia moradora o manifiesta en un lugar. Es decir, hay poquita gente en la reunión, entonces los hermanos, Padre, te damos gracias de que donde están dos o tres congregados, allí está Él. Allí estás tú, Padre. ¿Ves? Como si se ocupasen sumar personas para que Él esté. Pero dice la palabra que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, con uno solo que esté, allí está Dios. Y no solamente está en el entorno, está dentro de la persona. No se ocupan dos o tres para que Jesús esté allí. O no se ocupan dos o tres personas para que el Padre esté allí. Es una mala aplicación a esa escritura de Mateo. Vamos a Mateo 18, versículo 20. Vamos a reforzarlo, o los que nunca han escuchado esto, vamos a darle una correcta aplicación. Mateo 18, versículo 20. Dijo Jesús, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero no se refiere a su presencia manifiesta o a su presencia moradora en el sentido congregacional, como se aplica, repito, en una casa o no sé, Padre, donde están dos o tres, allí estás tú. O Jesús, donde están dos o tres, allí estás tú. No, con uno que esté, allí está Él. Con un creyente que esté allí, allí está Jesús. Con un hijo de Dios que esté en un lugar, allí está el Padre. No es necesario dos o tres para que Él esté allí o para que Él se manifieste allí. Más bien, esa escritura se refiere a la oración de acuerdo. Versículo 19, el contexto de ese versículo dice, Mateo 18 dice, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué tremendo esa parte. Donde están dos o tres se refiere a que están de acuerdo orando. Entonces unen la fe de cada uno y la manifestación es más acelerada. Se llama la oración de acuerdo. O sea, se suman siempre y cuando sean gente de fe. Si uno sale peor, yo creo. O sea, dos tienen fe y uno no. Jesucristo incluso sacaba a las personas incrédulas de un lugar cuando él iba a operar. Yo lo he hecho algunas veces. No voy a dar ejemplos específicos, pero no anécdotas específicas porque lo he vivido y no quiero ofender a nadie en particular, pero Jesucristo cuando resucitó a aquella niña, que cuando él dijo no está muerta, solo duerme, dice que sacó a todos y dejó a los padres. En este caso los padres tenían fe, pero si uno de ellos no hubiera tenido fe, también lo saca. O sea, tienes que sacar al incrédulo, porque si no, no va a operar el Espíritu como Él quiere. No va a poder. Vemos que Jesús en Marcos capítulo 6 no pudo hacer ningún milagro por causa de la incredulidad. Híjoles, qué bárbaro. Qué tremendo. O sea, persona incrédula puede afectar. Qué fuerte. Donde están dos o tres de acuerdo, o sea, cuando están dos o tres orando de acuerdo, allí estoy yo, o sea, unido con ellos. Dice la palabra en Romanos capítulo 8 que Jesús intercede por nosotros. O sea, también dice Hebreos capítulo 3 que Jesús es sumo sacerdote de nuestra confesión. Es decir, Él se pone de acuerdo con nosotros cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Él. Estamos unidos. Por ejemplo, estás orando por algo. Si dos o tres se ponen de acuerdo, ahí está Jesús unido también con nosotros, declarando lo mismo. Qué poderoso es esto. Lo estoy entendiendo más. Hay una escritura en Juan capítulo 8, versículo 16. Ve conmigo ahí, Juan 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió.
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Pero el versículo 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El testimonio de dos hombres. Y Jesucristo allí toma al Padre como si fuese un hombre, porque el versículo dice, no soy yo solo el que da testimonio de mí, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea, el Padre daba testimonio de Jesús, y también Jesús daba testimonio de él mismo. Y el versículo 17 dice, y está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es válido, es fiel, es verdadero. O sea, cuando dos están de acuerdo. Pero si te fijas, Jesús tomó al Padre como si fuese un humano encarnado, visible allí, aunque el Padre en espíritu invisible estaba apoyando al Hijo. Entonces, una cosita importante en esta escritura, yo alguna vez di un tema que se llamó Ponte de acuerdo con Dios, y es que en esta escritura Jesucristo, Él dice que da testimonio de sí mismo acerca de quién era y no le creían. Pero vamos a aplicarlo a nuestra vida, el hecho de ponernos de acuerdo con alguien invisible, en este caso la divinidad, por supuesto, no con Satanás. Jesús se puso de acuerdo con el Padre, pues. O sea, Jesús se puso de acuerdo y dijo, yo soy, y él empezó a alinearse con el Padre. Cuando él hablaba lo que el Padre hablaba primero. Eso lo hemos estudiado, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo solo hablo lo que el Padre me dice. Él me ha dado mandamiento de lo que he de hablar. Jesús se alineó con el Padre se alineó con Jesús, y entonces esa unidad de acuerdo tiene legalidad en la tierra. Entonces, al ponerme de acuerdo, en este caso, con la palabra, o sea, es que lo estoy trayendo a una aplicación en el sentido de que tal vez tú no tienes con quién ponerte de acuerdo. Tal vez tú dices, no tengo un amigo o una amiga de fe con quien ponerme de acuerdo. Pero si te pones de acuerdo con Jesús, como Jesús se puso de acuerdo con el Padre, entonces les será manifiesto aquello que están creyendo, porque te estás poniendo de acuerdo con la palabra. Al ponerte de acuerdo con Jesús, te estás poniendo de acuerdo con la palabra. Di esta corta explicación para derribar el argumento tradicional que se aplica de donde están dos o tres congregados, allí estoy yo en medio de ellos. No estoy derribando realmente lo que dijo Jesús, estoy derribando la aplicación que se da. Ya lo acabo de explicar, no voy a meter otra vez a explicarlo, pero estoy derribando la aplicación que se da de que, como que si se necesitasen dos para que Dios se manifieste o que Dios esté ahí. No, con uno creyente que esté ahí, creyente a veces es mejor que dos a veces. Te digo si son de fe, ¿no? Si son de fe, que bienvenidos, 2, 3, 4, 5. Pero si son incrédulos, a veces hay que sacarlos. Yo te recomiendo, si vas a ministrar a una persona y ves gente incrédula, dígale así con todo respeto, me pueden esperar afuerita. Así me ha tocado muchas veces hacerlo. Espérenme afuera. A quien tú veas que tiene fe de los familiares, si vas a orar por alguien, si vas a ministrar a alguien que está enfermo, saca a los incrédulos y quédate con la gente que es de fe, o quédate tú solamente con la persona, dependiendo, ¿no? Hay que ser también sagaces, inteligentes, dependiendo de la situación, etcétera. Y si ves que hay una persona que es el que tiene un poquita más fe que los demás, quédate con ese. ¿Y cuál es el remedio contra la incredulidad? En la enseñanza. Le enseñas la palabra y esa persona que te está escuchando va a recibir más fe, y entonces ministra al enfermo, porque el enfermo a veces está inconsciente, no va a operar, o sea, la sanidad no va a operar por el nivel de fe del que está inconsciente. Dios se va a agarrar de las personas que están conectados a Él. Entonces siempre hay que alinearnos con personas que son creyentes. Al incrédulo, sácalo como Jesús lo hizo, ¿ves? Y donde están dos de acuerdo, y si ese segundo no es ningún personaje visible, sino es la palabra, de todas maneras te será hecho. No se ocupan muchos para que Dios se manifieste en tu vida. O sea, en Juan capítulo 17 dice, si mi palabra permanece en vosotros,
pedid cualquier cosa y le será hecho por mi Padre. No necesitas otra persona realmente para ponerte de acuerdo. O sea, recuerda que Jesús estaba hablando, este es otro detalle de esta escritura. Recuerda que Jesús estaba hablando allí antes de la resurrección. En el nuevo pacto no necesitamos, en el sentido de, o sea, un creyente que realmente tiene fe, no necesita, ¿os das cuenta? Un creyente que realmente, dijéramos que del 1 al 100 tiene una fe desarrollada del 50%, y entonces se junta con otro que tiene el 5%, el otro 7%, o sea, realmente no necesita. Pero si es una persona que no tiene mucha fe y tiene, digamos, un 10%, pues se junta con otro que tiene 8, 7, 5, y ahí se van uniendo, claro, ahí sí cabe esa aplicación. Pero cuando tú eres gente de fe, no necesitas mucha oración realmente. Tú necesitas creerle a Dios, simplemente. Me recordé de una anécdota que escuché. Era de un... Estaban como era una reunión de pastores en Estados Unidos, y un hermano importante, un hermano que se respetaba, relevante, había tenido un accidente o algo así en ese momento. Y entonces avisan al que está dirigiendo la reunión, le avisan, fulano hermano, acaba de tener un accidente y está convaleciente y está difícil la situación, vamos a unirnos a orar. Y se ponen a orar y termina la oración, y luego le da el micrófono a otro y le dicen a otro, pastor, usted también ora. Y entonces pasa a otro y le da el micrófono, y luego o sea, hay una segunda oración, y luego entra el tercero, y el tercero era una persona de fe. Dice, yo no voy a orar. O sea, cada vez que vuelves a orar, estás diciendo, no creí la primera vez. Es que estas cosas las hemos hablado varias veces, y es como que se le olvidaste a la gente. O sea, si lo vuelvo a pedir, no creíste. Ahora, si no creíste, pues sí pídelo. Pero no puede ser que otra vez y otra vez y otra vez. O sea, como si él no escuchase. Fíjate, voy a decir algo que es la primera vez, creo, que voy a mencionar esto. Es la primera vez. Probablemente hay algunos músicos que vean esto y está para el análisis. Pero me he dado cuenta de esto, por ejemplo. A ver. Yo compuse una canción que se llama Espíritu Ven, y en su momento pues tuvo algo de auge en la organización donde yo estaba, ¿no? Espíritu ven de los cuatro vientos, sopla en mi huerto y ordena lo que está al revés. Yo no la canto ya, porque normalmente las personas no tienen esta conciencia, y es una canción que me parece a mí bonita, pero las personas no tienen esta conciencia como de, a ver, estamos hablando de que se manifieste o de que venga. Y te acuerdas aquel que se confundió, que dijo, Espíritu ven, Espíritu yo sé que estás aquí, Espíritu, y luego dijo, Espíritu ven, y luego dijo, ¿estás aquí o no estás aquí? O sea, hay una confusión tremenda, se confundió, dijo, ¿estás aquí? Ven, estás aquí, vete, regresa. Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, yo no canto estas canciones prácticamente ya. ¿Por qué? Porque ya vive en mí. Sin embargo, estoy tratando, esto no estaba planeado para nada, pero estoy tratando de acordarme de que hay canciones de que tú ya le dijiste algo a Dios, y luego le pides otra vez en la canción que lo haga otra vez. No sé, luego me voy a acordar de ejemplos, pero le dices, no sé, que venga, y luego le vuelves a decir otra vez que venga, y luego que venga. Bueno, si ya se lo pediste una vez, ¿por qué se lo estás diciendo varias veces? O sea, es como que realmente hay mucha robotización o palabrería que se usa en las oraciones y en las alabanzas. O sea, realmente muchas veces no se cree que Dios te está escuchando, y como no crees que te está escuchando, y como no crees que te va a cumplir lo que tú pediste, entonces lo tienes que repetir muchas veces, y realmente te lo estás repitiendo a ti mismo, porque estás cumpliendo con una especie de rezo, o como
ya es domingo, pues tenemos que cantar lo que caiga, vamos a darle. Me estoy tratando de acordar de alguna canción, porque últimamente me caché en eso y dije, ay caray, o sea, no solamente deja tú lo antibíblico de la canción, que eso, por supuesto, que hay que corregirlo, pero a veces dentro de una canción incluso bíblica, le estás pidiendo algo y luego se repite otra vez la canción y se lo volviste a pedir. Pero es que ahí iba el verso, pues sí iba el verso, pero, o sea, no estamos jugando nosotros. Es algo que quería dar un tema ahora así, ya había hecho una nota y dije, no, creo en mi espíritu que había que terminar primero este tema, pero quería hablar de de la eficacia de la palabra de fe. La gente que no se va a meter a ver esta transmisión porque vio un título que a lo mejor no la trae, pero tú que estás aquí, ya estamos como en la mitad de la transmisión, te voy a decir algo. Esta palabra depende de como tú quieras tomarlo. La verdad, con todo mi amor y respeto, pero no me importa mucho cómo lo tomes en el sentido de que Dios es primero. En ese sentido, pues me importa más Dios, es lo que quise decir. No que no me importa la gente, pero me importa más Dios. Esta palabra funciona. No estamos jugando a ver si Dios nos oye o no nos oye. Me dijo una persona que me llamó hace unos días, me gusta escucharte porque tú le hablas como si fuera tu amigo, o sea, y hay gente que no tiene ni siquiera esa conciencia, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, no creen que los oye Dios, no creen que los oye. O sea, se lo tengo que pedir varias veces, a ver si en una de esas me escucha porque está muy saturado, o no sé. Hay que tener nosotros cuidado con estas repeticiones vanas que se hacen muchas veces en las canciones. Y, y a veces, la verdad, yo me siento muy desconectado del cristianismo tradicional. Ahora mismo cuando venía a la reunión pensaba, a lo mejor hay personas que quieran ver mucha gente aquí atrás y les gusta ver que se vea todo un refuego de una congregación tradicional. Y la verdad que digo, yo soy feliz así, estoy haciendo lo que Dios me dijo a mí. Y gente que se quiera conectar adelante, el que no quiera, pues como decían antes, cámbiale a la televisión, como usted se sienta. Yo aquí desde mi trinchera, digamos, desde mi plataforma, yo estoy hablando con seguridad lo que creo, no para atraer followers, ni por dinero, ni por nada. Estoy bien sintonizado con lo que el Espíritu quiere que yo haga. Y esto lo hago como si fuese un hobby. O sea, cada vez que yo estoy aquí hablando, estoy aprendiendo. Este tema lo estoy dando, estoy reforzando las cosas que hemos aprendido. Entonces, no se necesitan 2 o 3 para que Dios se manifieste. Realmente, desde que Cristo resucitó para acá, con un creyente que lo aplique bien como es, funciona. Pero tienes que creer que te escucha. Tienes que creer que Él te contestó aunque no lo viste, la manifestación. Tienes que hablar cuando estás hablando creyendo estas cosas. Y luego me recuerdan ejemplos de canciones que se cantan así donde ya pasó la primera estrofa el coro y luego regresa a la primera estrofa y la primera vez le habías pedido algo, pero la segunda vez se lo vuelves a pedir y luego a veces los que dirigimos alabanza muchas veces le dice a repetir a la gente muchas veces la misma parte, la misma parte, la misma parte. Entonces realmente se vuelve una reunión algunas veces, no todo está mal. Y estoy haciendo una autocrítica, no tanto tirándole a la gente y a nadie, sino diciendo, no quiero repetir esto yo, este es mi pensamiento en voz alta, no quiero repetir esto yo en mis reuniones, no me gusta hacerlo. Últimamente creo yo que he despertado, dice Isaías, yo lo desperté en justicia, o sea, vino un despertar. Y si voy a una congregación normal y estoy escuchando, a veces veo que la gente hace el gallinazo y todo su show, realmente es la unción, es la emoción. No estoy ahí yo como un policía, sino realmente yo veo que a veces hay manipulación de cosas y hay catarsis de las personas, desahogo de las personas. Y entiendo porque pues yo pasé por eso. Pero en el sentido de canciones, te repito, me siento muy desconectado. A veces digo, ay Dios mío, o sea, las cosas que se cantan, las cosas que se dicen, tenemos que tener cuidado con esto. Desde que Cristo resucitó para acá,
nosotros tenemos total acceso al Padre. No necesitamos dos o tres que se unan. Ahora, no quiero decir que nunca necesitamos gente que ore por nosotros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que típicamente el justo por su fe vivirá. Típicamente, o sea, regularmente el justo no necesita que anden intercediendo por él. Suena medio raro, ¿no? Pero pues así es. Creyente, yo sé reventar el hocico al diablo. Yo sé cómo creer por finanzas. O sea, y esta, como dijo Pablo, esta competencia, o sea, esta capacidad, dijo Pablo, no proviene de nosotros, es de Jesús, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministro se refiere a alguien que es del gobierno, nos hizo gente de su gobierno. Entonces, cuando yo ato, Él ata, cuando yo desato, Él desata. Ahora, ¿está mal pedir oración? Claro que no. ¿Está mal que el pastor pida oración? Claro que no, algunas veces lo he hecho. Pero estamos hablando de que no debería ser necesario. Con eso tampoco, cuando yo hablo de estas cosas, hay gente, yo me acuerdo que había una persona que me dijo, la esposa de él me dijo, pastor, mi esposo me dijo, está bien, o sea, está resistiendo enfermedad, algo bien, me dijo, pero le voy a decir la verdad, no quiere pedir oración porque él se siente condenado si pide oración, me dijo. Entonces como que le da vergüenza con usted decirle que ocupa oración porque siente que él o sea, no debió estar enfermo. Y le dije a esta mujer, pues vamos a orar, vamos a unirnos en fe. Y le ministramos a distancia, ¿no? Porque es una persona de fe, pero en ese momento su fe había flaqueado, había abierto puertas, lo que sea. Pero tampoco caigas tú en la condenación de decir, o sea, no voy a pedir oración, aunque estoy resistiendo, porque ese es el otro extremo de la fe. Si ya estás resistiendo situaciones bien complicadas, pues es obvio que no tuviste la fe necesaria o que le abriste puertas al diablo, etc. Entonces ya necesitas que se unan contigo. Aclarado el punto. Vamos al número 7. Punto número 7. Dios no puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Esta es otra vaca sagrada que estamos tocando aquí. O sea, la vaca sagrada sería, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo estoy diciendo, Dios no puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto lo empezamos a explorar en este año. Realmente, entendiendo el amor del Padre, que ha sido maravilloso. Y entender que fue Satanás quien dio la ley de Moisés, aclarando no toda, hay cizaña dentro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, pero hay trigo, hay mucho del trigo. ¿Cómo saberlo? Por sus frutos los conoceréis. Necesitas ver la operación del amor, etc. Es algo que ya he hablado mucho, pero siempre hago esta corta introducción. Bueno, Dios no puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo esto vino por capas. Lo primero que entendimos, la gente que de la palabra de fe hace años nos dio ciertas bases. La primera es, Dios no manda males. Después, Dios no manda males ni los permite con un propósito. Y el pastor Arnoldo incluso creía, y gente de la palabra de fe ahora mismo en Estados Unidos creen, Dios es bueno, pero mira cómo lo manejan, eso es bien raro, ¿eh? Dios es bueno, ya no ejecuta juicios en el nuevo pacto, pero en el antiguo sí. Así lo creen hasta ahora. En el antiguo sí ejecutaba juicios porque ellos dicen que el amor para defender a alguien a veces tiene que matar. Suena lógico en lo humano, sin embargo es ilógico al aplicarlo en el mundo espiritual. Por ejemplo, alguien me decía, y este ejemplo creo que se los he platicado, si entrara alguien, por ejemplo un padre de familia, le pregunto a un padre de familia, si entrara alguien a tu casa, y sea tu esposa y tus hijos, y va a hacerles daño, ¿acaso tú no asesinarías si fuese necesario? Si fuese necesario, claro. Soy amor por mi familia, pero si tengo que defenderla, la defiendo. Suena muy bonito ese ejemplo, ¿verdad? Entonces me han dicho a mí, así es Dios. No me lo ha dicho una persona, me han dicho varios, así es Dios.
Entonces Dios a veces tiene que actuar, etc. El asunto que en este caso el atacante hipotético, en este caso de que estamos tratando de La Ley y el Orden, que es una serie que estamos tratando ahorita aquí, el atacante hipotético a tu familia también es hijo del padre de familia. ¿Me doy a entender? Es decir, si está Lupe y María y el padre se llama Abraham y entra un cholo que se llama Juan, Juan también es hijo de Abraham. En el caso hipotético de todo esto que estamos haciendo, Dios es padre de ese atacante también. Entonces, ¿cómo aniquilaría su propia creación para defender a otros? ¿Ama más a unos que a otros? ¿Quiere más a unos que a otros? ¿No es acaso amor? Sí, pero que en el antiguo pacto era de esta manera. ¿No dice la palabra que en él no hay mudanza ni sombra de variación? Sí, pero es que antes no dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No dice la Biblia que él es amor? Hay algo mal allí. Dios, la verdad es esta. Dios no solamente del antiguo pacto, y deja tú el antiguo pacto, deja tú allá Adán. Dios antes que este mundo existiese es un padre y siempre ha sido amor. Él no hace daño a su creación ni a su familia. En todo caso, si Dios tiene que actuar con un poder destructivo, yo pienso que sí puede hacerlo. Es contra Satanás. En el mundo espiritual sí. En el mundo espiritual sí. Es varón de guerra en el mundo espiritual, sí. Ahí sí te quiero ver. Jesucristo cuando resucitó se vengó de sus enemigos. Les pegó una correteada. Dice la palabra, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Pero no se refiere ni a los chinos, ni a los africanos, ni a los árabes, ni a los alemanes, ni a los mexicanos. Se refiere a los demonios. Se refiere a ángeles caídos. El Padre no ataca a su creación. El Padre no destruye a manera de diluvios. Padre no destruye a lo que Él mismo creó. No. Ni bajo la premisa de su justicia, porque esa premisa de porque Él es justo se le da permiso de matar inocentes. No, Señor. Estupideces. Estupideces. No tiene congruencia, ni por donde me la pongas no tiene congruencia que en el antiguo pacto Dios sí podía asesinar y ahora no porque ya se convirtió. No, a mí no me la pegas, la verdad. No te la creo esa. Cuéntame una de Vaqueros mejor. O de Pepito. La verdad es esta. Fueron viniendo revelaciones. Mira, Dios no manda males. Luego, Dios no manda males ni los permite con un propósito. Luego es bueno, pero era de que en el antiguo pacto sí mataba y bajo la premisa de su justicia porque es amor y tiene que defender a su pueblo. El caso que los demás también eran sus pueblos, ¿no? Y después gente de fe que yo he dado nombres y apellidos agradeciendo. Ahora no me voy a meter allí, pero después aprendimos a base de otros hombres de fe de que ni en el antiguo pacto es malo. Los que lo quieren poner barniz a esto no dicen malo, dicen justo. No, no dicen malo, es justo. Ese justo significa que pueden matar a tus hijos inocentes. La misma cosa. Tremendos, ¿no? O sea, el diablo le encanta el barniz y trata de maquillarla. Y la pura verdad, después de eso he entendido que en el caso de la ley, que la ley produce el pecado y la ley mata, no pudo salir de su corazón tierno de amor. Ni por donde me la pongas, no pudo salir. O sea, nomás con esa lógica, pero ya hemos podido argumentar, probablemente este año 2024, de una serie ya a detalle al respecto. No he dado una serie a detalle al respecto, pero probablemente ya lo demos. Y realmente ha sido maravilloso conocerle a él, como él nunca estuvo detrás
de la ley de la muerte, de la ley de las obras. Nunca estuvo detrás de ponerme un chorro de leyes para que yo lo obedezca. Nunca estuvo eso en su corazón. Salió de Satanás, es el engañador, es el padre de mentira. Entonces, con toda esta base que recibimos, podemos entender lo siguiente. Cuando viene algo malo, no vino del corazón de Dios. Cuando viene, dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. O sea, uno de los filtros para entender el antiguo pacto es el nuevo pacto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Padre no tienta a nadie. El Padre no mata a nadie, el Padre no enferma a nadie. El Padre, Papito, no prueba a nadie. Papito solamente hace lo bueno. Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el Edén, yo pregunto, ¿era una tentación para Adán y Eva? O sea, no era tentador para ellos tomarlo. Pues claro que lo era, claro que lo era. Entonces, de ninguna manera Dios puso un 4, decimos en México. O sea, es como Dios pone, para calarte, a ver si escoges por Él, Dios pone ese árbol y dice, a ver, voy a ver si escoges por mí o no escoges por mí. Entonces necesito probarte y te pongo este árbol, sabiendo que las consecuencias de comer de ese árbol serían desastrosas. ¿En qué cabeza cabe que Dios puso ese árbol con el propósito de probar al hombre o de darle el derecho de escoger? El hombre ha tenido el derecho de escoger sin árbol o con árbol. O sea, las personas, los humanos e incluso los ángeles tienen libre albedrío. Satanás pecó con árbol y sin árbol. O sea, el árbol no necesariamente es lo que te da a ti la facultad de libertad para escoger. No, pecado es errar el blanco. O sea, tú puedes pecar sin un árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán podía haber pecado y Eva sin ese árbol. ¿Ves? Dios le dijo, evita este árbol. Hay una versión, Reina Valera lo pone, que no comas, no provoca una prohibición, ¿no? Una tentación, una seducción más fuerte. Pero Dios le dijo, evita ese árbol. ¿Ves? Y Dios no lo puso ahí porque Dios no tienta a nadie. ¿A poco quería Dios, pastor, puro bueno, que solamente lo bueno? Sí, claro, Dios quería el mundo que soñó Dios, un mundo ideal. Dios quería solamente que vivieran lo bueno. Pensamientos de paz y no de mal, simplemente el bien. Es lo que Dios deseó para sus hijos. Y hay varias versiones, que es Génesis 2.9. Mira, vamos a Génesis 2.9. Es el pasaje donde Reina Valera da a entender que Dios puso ese árbol. Génesis 2.9 dice, y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es como si Dios plantó ese árbol allí. Y si Dios lo plantó ahí, ya argumenté un poco, o sea, es como Dios tentando. Y la segunda aplicación es lo que yo creía, incluso lo que algunos me han argumentado es, no era Dios tentando, era dándole el derecho a escoger. Sí, pero ese derecho a escoger implicaba que con un solo errorcito de comérselo, iban a morir. Y no iban a morir ellos nomás, iba a morir toda la humanidad. Y no nomás toda la humanidad, toda la creación cayó bajo maldición. Nomás porque Dios quiso calarlos y darles el derecho a escoger. No tiene congruencia, no es lógico, no concuerda con el Padre de amor en ninguna manera. No, eso no tiene ningún sentido. Y hay otros de a tiro que eso se han ido a un extremo, que han dicho que Dios plantó ese árbol para Dios mostrar su gloria. Como si Dios necesitase que hubiese un poquito de tragedia en la película para luego él meter un final feliz. Estupideces. Hay una versión, bueno, hay 4 versiones.
la versión BL95, la versión Biblia textual, la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Luego ves este video y aquí lo vuelves a checar. Te acabo de dar 4 versiones que no dicen que Dios plantó este árbol, dicen, y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dicen, y allí también estaba, o sea, en el Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es de que Dios lo plantó, sino dice, allí estaba. Y eso concuerda con algunas sospechas que tengo espirituales ahí, que luego yo creo que próximo año vamos a irlos desarrollando más, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal he hablado que tiene una conexión con la ley de Moisés, y de acuerdo al libro de Melquisedec, la teoría de la ciencia del bien y del mal comenzó antes incluso de Adán y Eva. Es algo que Satanás tenía ya avanzado antes de Adán y Eva, y luego después avanzándolo más, y su graduación fue la ley de Moisés, donde es una mezcla perfecta, matemática, de la ciencia del bien y del mal, de manera que quien coma de ese árbol, de comer en el mundo espiritual es oír. Dice Job, el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. O sea, de manera que quien escuche, coma de ese árbol, va a recibir una confusión a través de poco bueno con mal. Habrá una mentira tan grande que la gente va a quedar aturdida y no va a conocer al Padre. Esa fue la idea satánica. ¿Y por qué estaba allí en el Edén? Es otro tema que podemos tratar luego. Lo vamos a tratar todos estos temas. Tened paciencia hasta que el Señor se manifieste. Pero lo que sí puedo tener claro es que el papá no lo puso allí. Número 8, estamos ya cerrando, vamos a ir aterrizando este avión. Número 8, hemos hablado, nuestro equipo élite, este punto también. Dame de beber, le puse al punto número 8, dame de beber. Y hay canción que yo cantaba de Marco Barrientos que dice, dame de beber de tu manantial, etc. La canté algunas veces. Y muchas veces tengo sed de ti, Señor. Tengo hambre, incluso decía, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Y quiero llevarte a Juan capítulo 4, versículo 14, cuando Jesús está hablando con la samaritana y le dice las siguientes palabras. Juan 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna y no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Entonces, al aceptar a Jesús, nosotros no tenemos un estanque o un río o un tambo de agua de Dios. Simplemente tenemos un manantial. Dice, literalmente dice aquí, una fuente de agua, una fuente, está fluyendo constantemente. Vida eterna, nuestro espíritu. Qué poderoso. Y esta vida eterna es Jesús. Conocerle a Él, conocer al Padre, es vida eterna en nosotros. No tenemos sed de Dios, ya nos llenó Él con la plenitud de la deidad. ¿Ves? Qué tremendo. Y en 1 Corintios 12, versículo 13, dice, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, nosotros ya bebimos del Espíritu Santo, no tenemos sed del Espíritu Santo, ya estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, cantar, tengo sed de ti, dame de beber, pues es incorrecto, porque, como repito, Juan 4, versículo 14 dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Si alguien dice, tengo sed o dame de beber, es porque ni siquiera ha nacido de nuevo, o porque como yo no entendía esta escritura, porque a veces, como dije hace ratito, al cristianismo o al latino en general le gustan las canciones poéticas bonitas, aunque sean antibíblicas, pero que me hagan sentir bonito, o que me pongan chinita la piel, o con que llore. Muchas veces me ha pasado
que personas me dicen, hoy estuvo tan bonito porque lloré. O veo que personas dicen, hoy estuvo muy bonito porque lloré. O sea, llorar no es señal de que Dios está en el lugar. Llorar no es necesariamente una señal de que Dios se manifestó en un lugar. Puede ser una reacción a veces nuestra, pero a veces otras veces no. Otras veces estás aprendiendo. Entonces, estos conceptos que estamos hablando te están dando a ti una seguridad de la realidad que está en el mundo espiritual. En tu espíritu tienes una fuente. No tienes sed. Dentro de ti está la fuente, que es Jesús. Entonces no hay tal cosa como dame de beber, Señor, si no es bar, aquí, ¿entiendes? O sea, si no es fuente de sodas tampoco, pues. Y punto número 9, esta frase la quiero liquidar, conceptualmente hablando, por supuesto, con los ojos del nuevo pacto. Número 9, si tu presencia no va conmigo. ¿Has escuchado esa frase? Oh Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y no vayas a la escritura, pero eso está en Éxodo 33:15. Si sabes leer y tienes un poquito de congruencia, eso es mucho antes de la cruz y de la resurrección del Mesías. Eso está en el antiguo pacto. Entonces hay una mezcla tremenda de antiguo con nuevo, ¿no? Entonces mucha gente dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, óyeme, ¿qué es eso? Digo, si eres un nuevo y no sabes mucho, ok, se te puede, pero si tú tienes tiempo en la palabra, no puedes decir, Señor, si tu presencia no va conmigo. Hay muchas canciones que se cantan al respecto, son antibíblicas, son antiguo testamentarias, o sea, tienen un atraso de como de 3000 y cacho de años, como la canción de Enrique Iglesias, pueden pasar 3000 años, dice. O sea, han pasado más de 3000 años. Y si Moisés estuviese hoy en el nuevo pacto, y si Moisés fuese nacido de nuevo, él no dijera, si tu presencia no va conmigo. Él no dijera así. Él dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. No me muevo si tú no vas. Y debes saber algo, realidad de la redención es en Gálatas 2:20, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo y yo somos uno, somos la misma persona. Su presencia siempre va conmigo, incluso cuando estás pecando, la presencia de Dios está en ti. Y el Espíritu Santo se contrista, de hecho, pero no te abandona, no te abandona. Siempre está contigo. Jesucristo dijo en Mateo 28, creo que es el versículo 19-20, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y realmente no es solamente con, sino es en. O sea, dentro de nosotros está Jesucristo. Y quiero llevarte a una última escritura que es Hebreos 13, versículo 5. Quiero llevarte ahí. Hebreos 13, versículo 5, Vamos allá. Y está conectado con este último punto. Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Es decir, no hay tal cosa como si tu presencia no va conmigo. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y si Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, es un hecho. O sea, es un hecho que su presencia siempre está dentro de mí. Dice en el antiguo pacto, en aquel día, o sea, en el nuevo pacto, no se dirá más arca del pacto, ni vendrá más al pensamiento. O sea, en el antiguo pacto, la presencia de Dios moraba en un arca. Y luego hay que aclarar muchos detalles sobre esos puntos, pero de manera así, por encima, estoy tocando esa parte.
En Jeremías dijo, en aquel día, el Padre dijo a través de Jeremías, en aquel día no vendrá más arca del pacto, ni vendrá más al pensamiento, a su mente, porque yo mismo andaré entre ellos. O sea, la presencia de Dios no mora en un arca, ¿ves? Está dentro de nosotros. Nosotros somos el arca, en el sentido de que la presencia de Dios mora dentro de nosotros. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cristo y yo somos uno. Entonces no es de que si tu presencia no va conmigo, olvídate de eso. Somos uno con Él. Ahora, también esta escritura lo está diciendo, es Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Estoy cerrando esta miniserie de 2 sesiones donde hemos visto varias vacas sagradas que hemos aniquilado en el sentido de argumentación. Vimos que no necesito que el cielo se abra, es la número 1. Número 2, no necesito clamar, solo creer. 3, no existe la doble unción porque estamos llenos de toda la plenitud de la deidad. Número 4, la salvación no se pierde, hemos ya visto eso. Número 5, hoy estudiamos que no fuimos creados para alabarle. Número 6, estudiamos que la frase donde están 2 o 3 congregados no aplica en el sentido congregacional, sino en el sentido de oración. Incluso en el nuevo pacto no necesitas 2 o 3, o sea, con un creyente. Ahora tampoco, para la gente que se va conectando, tampoco quiere decir que no hay que pedir oración. No, tampoco no caigas en presunción. Y no está mal pedir oración en el nuevo pacto. Número 7, vimos que Dios no puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Número 8, explicamos que no es necesario o no hay que decir dame de beber porque ya no tendremos sed jamás al tener a Jesús dentro de nosotros. Y número 9, es incorrecto decir si tu presencia no va conmigo, porque su presencia siempre va contigo, siempre te acompaña y está en ti, de hecho. Siempre su presencia maravillosa, gloriosa, majestad está dentro del creyente, de la nueva criatura. Él decidió habitar no en templos hechos por manos humanas, sino en una casa espiritual, dice Hebreos 13, la cual somos nosotros. Nosotros somos la casa de Jesús. Nosotros somos la casa de Dios, donde Él mora dentro de nosotros. Y Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y quiero cerrar con esta idea porque esta escritura no solamente aplica a su presencia de no te dejaré, en el sentido de que nada nos va a separar, que esa es otra escritura que dijo Pablo, nadie me separará o nada me separará del amor de Dios. O sea, su presencia siempre está con nosotros. Pero esta escritura de Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que está hablando prioritariamente de que no te va a dejar en el sentido financiero. Ni te va a desamparar, está hablando económicamente. No te dejaré, te dice el Padre. No te abandonaré. Económicamente te está diciendo eso. No te dejaré, no te abandonaré. Y el versículo 5, la primera parte dice, contentos con lo que tenéis ahora. Creo que esta es una actitud muy importante, la de ser agradecido. En 1 Timoteo capítulo 6 dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios mío, a veces me he cachado a mí que la sociedad esta materialista te puede poner deseos que ni tenías y te hace creer que son tus deseos. Y realmente no, es más bien toda la mercadotecnia que hacen y ofertas y te hacen creer que tú necesitas algo. Y por supuesto Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero no caigas en el materialismo. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La otra vez iba pasando y vi una persona que estaba en una cuestión de calle y valoré, como que despiertas, ok, Padre, gracias porque nos has bendecido, porque
estamos bien. Gracias por esto que tengo y esto que tengo y esto que tengo y muchas cosas. Gracias. Esa es la actitud de un creyente. Ahora mismo, ahí donde estás, te invito a dar gracias. Estamos cerrando esta transmisión. Antes de eso, dale gracias un momento, papá. Dijo Pablo, contentos con lo que tenéis ahora, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto, o sea, que pongas una cara feliz con lo que tenemos. Padre, gracias. Abba, gracias por lo que tengo. Muchas gracias. Te tengo a ti. Tengo tu sabiduría, tus dones que me has dado. Gracias, Señor, por todas las cosas, por sustento y abrigo, mucho más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, papito. Wow. Y el versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. La primera parte. Avaricia es amor al dinero. No dice, sean vuestras costumbres sin dinero. Dice, sean vuestras costumbres sin amor al dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el método que Dios estableció antes de la ley y posterior a la ley es diezmos y ofrendas. Tú lo puedes experimentar por la palabra o por las decisiones que tú quieras tomar. Pero gente que luego no aplica los principios de Dios, los ves pidiendo prestado, los ves en la bancarrota, enfrentando situaciones, cuando lo pueden evitar aplicando los principios que Dios le enseñó a Abraham antes de la ley, mucho antes de la ley. Sumo sacerdote Melquisedec, tipo de Cristo, recibe diezmos y ofrendas, y así en el nuevo pacto nosotros, aún en el nuevo pacto, lo aplicamos porque es algo eterno. Y Él ha prometido, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para buena obra. Así que nosotros sembramos, dice 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón. Me gusta como dice, en su espíritu, no en su mente, porque dice Eclesiastés, el que mira las nubes no sembrará. O sea, el que mira las circunstancias, pues si das con tu mente nunca vas a sembrar, pero es con tu corazón. Desde tu espíritu, un creyente. Padre, tu palabra dice esto, tu palabra dice que ibas a manifestar el cielo en la tierra. Y yo te lo creo, y aquí está mi parte, y no es solamente palabras, sino son acciones. Yo te honro, papi, como tú te lo mereces. Honra, o sea, en lo natural, el Hijo honra al Padre. ¿Ves? En lo espiritual también, así como tal vez has dicho, pues ¿cómo entra esto entre diezmos, ofrendas y la relación padre-hijo? El Hijo honra al Padre, bíblicamente así debe de ser. Y lo aplicamos en el nombre de Jesús. Así que todo aquel que esté dispuesto a hacerlo y el que ha propuesto en su corazón a través de escuchar la palabra, lo va a aplicar. Estamos listos para hacerlo, lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Yo te doy gracias. He decidido firmemente yo ser un creyente, papi. Y recibo al 100% en el nombre de Jesús. Gracias porque tú manifiestas el cielo en la tierra para mi vida. Y tu palabra dice, estarás encima solamente y no estarás debajo.
Tú no pedirás prestado, dice tu palabra, papá, sino tú prestarás a muchas naciones. Yo creo estas cosas para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Cualquier persona que quiera hacerlo a través de transferencia, lo pueden hacer. Comparte esa transmisión también, son cosas que hace mucho no digo. Y hemos terminado esta serie matando vacas sagradas. Nos vemos en otra próxima transmisión de la palabra de fe.